RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy quiero iniciar recordándoles la advertencia que está al inicio de cada video por si alguno no la ha leído todavía. El siguiente video es para su entretenimiento y no afirma ni confirma ninguna relación entre el Nanjing. Una vez aclarado esto, debo agregar que el tema de hoy lo traigo a raíz de sus comentarios, donde mencionaban que les resultaba sospechoso que Seokjin y Namjoon resultaran positivos de COVID coincidentemente el mismo día. Dado que Hyben ha comunicado que nuestros niños hermosos ya cumplieron su cuarentena y se encuentran bien, me puse a la tarea de analizar esta teoría. ¿Seokjin y Namjoon viven juntos? Revisemos algunos hechos. En mi último análisis del Season Greeting 2022, el Nanjing se mantuvo junto en todas las sesiones de subunidad. Primero con Jungkook, luego con Yoongi y finalmente con Yoongi y Tae. Esto me hizo recordar que nuestro precioso Nanjing también estuvo en subunidad en el anterior Season Greeting 2021. Y durante la sesión individual de Namjoon, Seokjin le dijo con una sonrisa cómplice: Namjoon-ah, de todos modos tienes que irte conmigo. Tenemos que regresar en el mismo auto. 남준아, 어차피 넌 나랑 같이 가야 돼. 어차피 넌 나랑 같은 차야, 남준아. Y algo muy similar ocurrió en el Room 126, donde los chicos debían realizar una serie de juegos para poder ir a casa, pero Seokjin tuvo dificultades en uno de los juegos. 형, 다 했어요? 야, 절대 안 돼. 됐다. 안 돼. Entonces Namjoon entra diciendo: Jin-hyun, por favor sal ya. A lo que Seokjin contesta: yo también quiero salir. Y agrega con voz apenada: no puedes irte porque yo no puedo. 다 했어? 제발, 제발. 진짜 제발 나와요, 제발. 나도 하고 싶어. 너네 못 간다. Y en la primera temporada de BTS Indie Sub, al momento de regresar a casa, nuestro precioso Nanjing se va en el mismo auto. Incluso Seokjin comenta: fue divertido, Namjoon-ah. Es hora de volver a casa. 줍니다. 아, 즐거웠다, 남준아. 즐거웠습니다. 현실로 돌아가자. 아니야. Namjoon y Seokjin llegando juntos a la grabación del video musical Daydream de Hobby, donde hubo muchos momentos Nanjing que ya analicé en un video que les dejo en la cajita de descripción por si aún no lo han visto. 아이고, 야, 옷이 왜 그래? 이거 뭐야? 에? 수영장이야? 아, 승현지. 아니요. 와줬다고 진짜. 아니요. Pero sin lugar a duda, lo más destacado fue escuchar a Namjoon y a Seokjin refiriéndose constantemente a nosotros. Seokjin dice: nos tenemos que ir. Y Namjoon agrega: también tenemos que trabajar ahora. 이제 인사했으니까 갈게. 아, 진짜 벌써 나? 그래. 맞아. 생각했을 해야 되고. 이제 갈게. 작업도 고맙다. 미안하다. Hobby diciéndoles que regresen con cuidado. Y Seokjin contestando: sí, estaremos bien. 집 들어가. 야, 진짜. 고마워. 진짜 고마워. 진짜 고마워. Namjoon pidiéndole a Seokjin que digan juntos ánimo a la cámara para Hobby. 제가 화이팅! 파이팅. 우리 제이홉 화이팅. 그래, 자, 하나, 둘, 셋, 제이홉 파이팅. 좋아.
Y al despedirse, Namjoon comenta: nos preguntamos dónde sería la grabación de Hobby y que al darse cuenta que era cerca se dijeron: deberíamos ir. 이제 하니까 저희가 또 위치가 그래서 어디냐 위치 먼저 물어보지 않았습니까? 맞아. 위치가 어디냐? 남양주다. 아 그러면 가야지. Además, Seokjin dijo: no pudimos ir a ver a Yoongi porque estaba demasiado lejos. A lo que Namjoon entre risas reitera: es cierto, era demasiado lejos. Y Seokjin comenta: pero Hobby está cerca, por lo que pudimos venir. 윤긴 멀어서 못 갔지만 호비는 가까우니까 올 수 있어. 그렇지. Durante el V-Live del Namjin con Mochi, Namjoon acercó la cámara al rostro de Seokjin y nos contó: ¿saben lo que me dijo Jin? Namjoona, Namjoona, casi me da un infarto. Yo digo, ¿por qué? Me miré al espejo y yo era tan guapo, así que casi me da un infarto. 오늘 진영이한테 뭐라고 하는지 아십니까? 남주아 나 심장마비 걸릴 뻔했다 해서 왜요 그랬더니 나 샤워할 때 거울을 봤는데 내 얼굴이 너무 잘생겼더라고. 그래서 심장마비 걸릴 뻔했지 뭐야. Y al parecer, esta era una conversación privada, porque Seokjin dice de inmediato: no deberías haber dicho eso aquí. ¿Cómo puedes decir eso frente a la cámara? 아니 그걸 카메라 앞에서 말하시면 어떡해. 그걸 카메라 앞에서 말하시면 봐봐. 어떡합니까? 아니 이게 봐봐요. Pero entonces Seokjin nos cuenta: justo después de la ducha mi cabello estaba todo mojado. Pasé mis manos por el cabello, me miré y wow, me veo increíble. Una locura. ¿Cómo puede ser? 샤워를 딱 하고 나서 샤워를 딱 하고 나서 나게, 나게. 머리가 이렇게 젖어 있잖아. 착해. 한번 촥 이렇게 올린 다음에 와 끝내준다 진짜. 와. 미쳤다. 어떻게 이렇게. Luego Seokjin dice: Jin, estás mejorando cada día. Y entonces el Namjin ríe divertido. Y Namjoon comenta: de todos modos, eso es lo que hizo. 야 진짜 너는 날이 갈수록 아주 끝내주는구나. 아무튼 예, 그랬다고 합니다. 예. También recordemos que durante una entrevista Seokjin comentó: a veces cuando estoy cocinando, Namjoon viene y dice que me ayudará, pero solo digo: oh no, está bien. 제가 요리하고 있으면은 가끔 남준이가 RM이 와서 도와준다고 하는데 제가 아니 너무 괜찮다고 나는 En su último V-Live, el Namjin armó Legos de BT21 y Seokjin aclaró que no se trataba de una publicidad diciendo: pusimos nuestro corazón y alma en estos personajes, deberíamos amarlos. Y Namjoon agregó: son nuestros hijos. 이 친구들은 우리가 영혼을 불어넣어서 만든 캐릭터로서 우리가 좀 사랑을 해줄 필요가 있어. 자식을 어떻게 광고를 해요? 자식이잖아요. Además, Seokjin comentó: mi padre y el padre de Namjoon son mejores amigos. Y Namjoon confirmó diciendo: son bastante cercanos. 저희 아버지랑 좀 TMI를 발설하자면 저희 아버지랑 남준이 아버지랑 베프예요. 좀 진해요. Y Seokjin también dijo: los dos se reúnen tan a menudo como Namjoon y yo. Estamos juntos unos 360 días al año. 두 분이서 진짜 저랑 제가 남준이 만난 것만큼 만나요. 저희 365일 중에 한 360일 같이 있거든요. 저희 아버지들도 그런 것 같아요. Y el 24 de diciembre, Namjoon y Seokjin dieron positivo para COVID, lo que sugeriría que se encontraban juntos. Y no puedo dejar de mencionar que en Corea, como en otros países en Asia, Navidad es considerado un segundo San Valentín. Puede que Namjoon y Seokjin vivan juntos o no, pero es lindo ver cómo nos demuestran que comparten mucho tiempo juntos. Y ahora cuéntenme qué opinan ustedes al respecto.
Y el comentario destacado del video anterior nos dice: feliz que este season greeting haya estado lleno de momentos Nanjing. Definitivamente dentro del staff de HYBE hay nanjinistas. Agradecida por tus análisis, siempre me alegran la semana. Muchas gracias, otra ridícula de Jin te saluda. Es que es imposible resistirse al Nanjing. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjing. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.